dejamos este tema, vámonos a uno mucho más denso, más complicado. La verdad es que es un tema, híjole, bien controversial por todo lo que hay de fondo, pero que pues es necesario platicar con ustedes respecto a esto porque estamos viviendo la extensión desde 1970 de el prohibicionismo, una política de prohibicionismo implementado por Estados Unidos en una presidencia de aquel país que determinó que X drogas escapaban precisamente a ser oficiales, unas drogas ilícitas, y había que combatir a aquellos que las vendían y que las traficaban, ¿no? Entonces, desde los años 70 hasta la fecha, todo lo que ha sido el mercado negro, todo lo que ha significado el combate, entre comillas, a las personas que se dedican o se han dedicado a la venta de cocaína, a la venta de marihuana, a todo ello, y ahora al fentanilo, pues ha invertido gran capital de los gobiernos para tratar de contrarrestarlos, pero de manera paralela, las agencias americanas favorecen en el mercado de Estados Unidos al ingreso, dicen que lo combaten, pero permiten que exista el ingreso por acuerdos, por negocios, por pendejos, por lo que sea, y se trafica hacia Estados Unidos todo este tipo de drogas ilícitas. Y entonces es una perversidad. Es una perversidad porque el tema de las drogas, hay diferentes aristas desde donde se puede ver. Uno es desde el punto de vista de salud, otro es desde el punto de vista punitivo de la parte jurídica, otro es desde el punto de vista económico, otro desde el punto de vista social. Es decir, es muy complejo todo lo que hay alrededor del mercado de las drogas, que no solamente es entre México y Estados Unidos, sino que es en el mundo entero, porque es un asunto de oferta y demanda, y desde mi perspectiva, como psicólogo, como gente que me gusta ver este fenómeno más desde el punto de vista de salud pública, lo que creo que deberíamos de cuestionarnos es por qué las personas se necesitan meter algún tipo de droga lícita o ilícita, y por ejemplo de las lícitas, el alcohol, el tabaco, incluso medicamentos con prescripción médica, y desde el lado de lo ilícito, pues estamos hablando de la marihuana, la cocaína, la heroína, el fentanilo y cualquier otro tipo de droga. Y obviamente la pregunta es ¿por qué necesita el ser humano esto? Y entendiendo el desarrollo de investigaciones de todo tipo que hemos tenido precisamente en donde se detecta pues, que hay cerebros con predisposición a engancharse con el asunto de las drogas, se le conoce como el cerebro, el cerebro adicto, y en donde pues ciertamente no importa qué tipo de droga, en automático ese cerebro de estos seres humanos pues se genera precisamente esta adicción. Si hay una enfermedad, si hay una patología dolorosa, costosa en todos los sentidos, económicamente, emocionalmente, afectivamente, en todos los sentidos de los seres humanos, son las enfermedades de adicciones. Realmente, híjole, es súper doloroso ver a individuos y familias destruidas por ello. Dicho esto, y entendiendo el fenómeno que significa la ley del prohibicionismo, que además es impulsada por Estados Unidos y que obviamente ha generado en los países proveedores grandes problemas desde, estamos hablando 60, 70 años, en donde el combate a esas drogas nos ha costado vidas, nos ha costado violencia, nos ha costado todo, sangre,
a países como Colombia, Bolivia, nosotros, Ecuador. Eso realmente es algo que tendríamos que estar visualizando. Y desde luego que Estados Unidos, con el poder económico, el poder militar, pues nos ha puesto un pie en el cuello a todos los países que ellos consideran que somos los que estamos metiendo las drogas con su autorización, insisto, con su autorización a su país. Porque el fenómeno del dinero es un fenómeno, del dinero del narcotráfico es un fenómeno en donde lo que vale un kilo de cocaína en Colombia o de marihuana de aquí de México que se coloca en el mercado de Estados Unidos por todo lo que significa el costo del transporte, todo lo que es el proceso de corrupción para que se permita el paso o todo lo que hay detrás de ese proceso, pues ya llega allá, si aquí vale $1, en Estados Unidos vale 10 y a la venta ya vale 12, 15. Entonces, esa economía en escala que hay, pues el mayor número de dinero que se queda en Estados Unidos, pues es ese dinero del narcotráfico, de lo cual son beneficiados, perdón. Ese es el asunto. Y sí, hay toda una cadena productiva, hay todos muchos procesos que, bueno, si lo viéramos desde el punto de vista exclusivamente de lo que, por ejemplo, en el caso del alcohol o del tabaco, en donde, bueno, están las empresas que se dedican a la generación de estos productos, que los distribuyen, hay la compraventa, bueno, pues obviamente es un mercado legal en donde se pagan impuestos, en donde la gente tiene la decisión si fuma o si toma, todo ello. Pero en el otro, con el mercado negro, pues se genera la violencia. Situación que también en Estados Unidos en la época del siglo pasado, en 1920, con el prohibicionismo del alcohol, pasó exactamente lo mismo. La discusión ha estado si deberíamos de pasar como sociedades a nivel mundial, después de lo que vemos. Ustedes, si le googlean ahí, van a ver cualquier cantidad de documentales respecto a los diferentes cárteles mundiales que hay, aquí en Europa, en Asia, en África. Es decir, es un flagelo de carácter mundial que tendría que estarse atacando desde otra perspectiva. Desde nuestro modesto punto de vista, uno de los pasos importantes sería la legalización de todas las drogas. Ahí me han cuestionado cuando yo planteo este tipo de situaciones, insisto, basado desde mi punto de vista, de mi formación profesional, y de lo que les hablaba al principio del video. Yo sí creo que la ocupación del sector salud, del sector educativo de cada país, debería de sensibilizar, de educar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que entiendan que no es necesario meternos ningún tipo de droga para que en ese momento funcionemos de manera correcta en la vida. El argumento puede ser mucho, que si las heridas de la infancia, que si el contexto, yo se los puedo decir, aquí en la colonia obrera, y además con nuestros amigos y hermanos de la Buenos Aires, la Doctores, imagínense la cantidad de lo que a mí me tocó vivir en su momento con la banda, y pues sí, circulaba cualquier cantidad de droga. Bueno, pero la educación, la toma de decisión, lo que se llaman las habilidades para la vida que le generan a uno la familia y la escuela, pues son elementos protectores en donde tú finalmente tomas la decisión si lo haces o no lo haces. Esa es la parte importante que desde el punto de vista de la salud pública, entendiendo la salud pública no solamente como el ámbito de la medicina, sino también como el ámbito educativo, deberíamos estar trabajando ahí y entonces, pues que se legalice todo, porque es bien costoso todo lo que estamos viviendo. Y voy cerrando este análisis, miren. La discusión de que si el New York Times presenta acerca un artículo en donde expone que en Sinaloa, en Culiacán, en una cocina tradicional de cualquier departamento, ahí se fabrica el fentanilo, y que si en este caso el gobierno federal dice no es cierto, es que eso no está haciendo, tratando de que en ese momento se argumente de que no se está produciendo aquí el fentanilo para llevarlo a Estados Unidos,
me parece no solamente ocioso, me parece absurdo de ambas partes. ¿Por qué? Porque todos sabemos la evolución de la cual ha transitado precisamente todo este proceso de lo que es la producción de todo lo que son las drogas ilegales. Es decir, si para producir la marihuana se utilizaban hectáreas, muchas hectáreas para poder hacer esta producción, bueno, pues sabemos que las metanfetaminas o ahora el fentanilo, pues se produce de manera distinta, en una infraestructura más pequeña, en donde no es necesario estar en la selva, ¿no? Y todo ello, esta discusión en donde incluso Claudia Sheinbaum presenta ahí al que es ahora el titular precisamente de IMSS Bienestar, argumentando del por qué no es factible que se haga de manera prácticamente, entre comillas, casera la producción de fentanilo, cuando el tema no es ese. O sea, el tema es que es un problema en donde existe una cadena productiva en donde inicia, sí, tal vez en nuestros países, pero también concluye y en donde tiene el mayor porcentaje de beneficios en todos los sentidos, pues los gabachos. Y hablo de los beneficios, no de las muertes de las personas, pero sí del beneficio de drogarse por algún motivo. ¿Por qué los ciudadanos americanos han decidido hacer de las drogas parte de su vida cotidiana de manera masiva? Este es un cuestionamiento que se tiene que hacer la sociedad americana, porque no es ahorita el fentanilo nada más. Pasó con la marihuana. Sí, que venían ellos de diferentes guerras, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, lo que gusten y manden. El hecho es que esta sociedad ha sido altamente consumidora de drogas. Y obviamente, entendiendo lo que significa este mercado potencial y este mercado de la heroína, por ejemplo, en la época de los 80s, si recuerdan, cuando se puso muy en boga, incluso hay una película que se llama Los Guerreros, de las bandas de personas, ¿no? de jóvenes, en donde uno de los componentes importantes para la formación de esas bandas era el consumo de droga. Y ahí estaba generándose tres mercados muy importantes, que era la marihuana, la cocaína y la heroína. La heroína que en aquel momento se convirtió en un problema muy grave como la hora la que está generando en el fentanilo, por el nivel de adicción que generaba en las personas, pero además de mortandad. Recordemos que en la época de los 80s, cuando surge el VIH, es a través precisamente también de la práctica del uso de jeringas que se pasaban un adicto a otro. No solamente fue por el tema de carácter sexual. Entonces, todo ello nos debe de llevar al análisis desde otra perspectiva. A mí me extraña mucho que Claudia Sheinbaum, siendo una investigadora, siendo una científica, teniendo conocimiento de muchas de estas cosas, se siga en la ruta que tiene que ver con la parte punitiva militar y prohibicionista, en lugar de estar impulsando desde otra perspectiva cómo le vamos a hacer para que se vaya erradicando el mercado negro, que es lo que nos tiene en este momento en un problema muy serio. Negar la realidad de que se cocina mucha de la droga, se fabrica, se cosecha la droga que se lleva a Estados Unidos en nuestros países, pues me parece una aberración. No somos los únicos culpables, no, pero entonces plantéalo desde una perspectiva diferente, que es la misma discusión que hemos tenido cuando yo he afirmado que el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro no le va a quitar la mano de obra que necesitan los cárteles, porque es irrisorio pensar que con 5,000 pesos un joven va a decidir
5,000 pesos mensuales, cuando en este caso los cárteles ofrecen 5,000 pesos semanales, ¿no? Por las cadenas más bajas en cuanto a participación con ellos. Es decir, salarios de 20,000 comparados con los 5,000 o 6,000 pesos que está ofreciendo Jóvenes Construyendo el Futuro. Ni siquiera en eso se compite. Y cuando hablamos de valores, lo que yo les decía, de cómo es que uno se enfrenta en la vida cotidiana, cuando uno es niño y adolescente, te empiezas a enfrentar a este mundo de la realidad, en donde te van a ofrecer droga, te van a ofrecer participar. Aquí yo lo sigo viendo con la generación de gente aquí en la Obrera, en la Doctores, en la Buenos Aires. Ahora, los nietos de mis amigos, ¿no? Que siguen siendo lo mismo que nosotros vivimos, obviamente potenciado. Y lo único que les toca a cada uno de nosotros es estar vigilantes en qué andan, con quién andan, qué hacen, qué traen, que es la parte medular en donde los gobiernos no se hacen responsables, no de... Los gobiernos no se pueden hacer responsables ni de nuestros hijos ni de nuestros nietos, pero sí de recordarle permanentemente a las personas que la responsabilidad de los niños y adolescentes son de quienes son nuestros familiares. Somos nosotros. Y esa parte es medular. Tiene un gran quehacer el sector educativo y el sector de salud precisamente para educar a las personas que sepan lo dañino que son precisamente todas estas drogas. Pero si seguimos en esta, es que, a ver, nos acusa Trump a nosotros y nosotros les decimos a ellos desde el punto de vista en este caso, descalificando a un reportaje del New York Times, es que no es cierto, no están fabricándose aquí en las cocinas que dijeron ellos, pero nunca dijo el gobierno, ¿no? En este caso, Claudia Sheinbaum, no, aquí no, pero sí tenemos identificados laboratorios grandes en donde sí se está haciendo el fentanilo. Claro, Trump viene con el discurso, que es otro de los problemas que hemos abordado también aquí en el programa, en donde se dice, a ver, ¿existe el narcoterrorismo? Habemos quien afirmamos que sí, no podemos negar la realidad. Y obviamente el gobierno no quiere determinar esto, no quiere decir que sí es cierto, porque das apertura, dice el gobierno, para que haya acciones injerencistas de Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿más injerencistas de lo que existe? O sea, si te sacan a 2 de los narcos más importantes de tu territorio, te los extraen, en la época del presidente que estaba mejor informado, del presidente que supuestamente nunca se iba a doblar ante Estados Unidos, como es el presidente López Obrador, y se llevaron al hijo del Chapo y a otro de los capos más importantes de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que lo del Mayo Zambada se siga cuestionando en este momento esta parte, ¿no? O sea, yo no doy crédito. No doy crédito cuando se sigue hablando de que no tienen actividades injerencistas aquí. Claro, López Obrador puede presumir, no, es que les puse un alto, que ya no tuvieran aquí a los agentes. Bueno, entonces, ¿cómo chingados la gente de las corporaciones americanas hicieron esta extracción? ¿Cómo hicieron la inteligencia? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿A través de quién? ¿Los puso el gobernador de Sinaloa? Aquí mismo hemos platicado. Todos los especialistas en materia de seguridad y conocimiento del narcotráfico hablan de los narcogobiernos en el país. ¿Por qué lo sigue negando el gobierno? Porque el gobierno federal es narcogobierno. Por eso no se atreve a calificar a los narcogobiernos de los diferentes estados. No tenemos que chuparnos el dedo y tenemos que tener la claridad de lo que ha significado todo esto. Yo sí creo que se tiene que dar un rumbo diferente al análisis, a la toma de decisión, incluso encabezar México junto con países productores como Colombia y otros países hermanos, para decir, a ver, ¿cómo le ponemos no un alto? ¿Cómo podemos exhibir al gobierno de Estados Unidos ahora que llegue Trump respecto a todo esto? Porque el Plan Colombia
o el plan Mérida que se trató de implementar aquí, todos los planes de los gabachos para que nosotros nos partamos la madre y para que nosotros tengamos los muertos y nuestra sangre, pues tenemos que ponernos de acuerdo todos nosotros y a ver, güey, vamos entonces quitando la parte prohibicionista que ustedes implementaron. Si en 1970 ustedes, uno de sus presidentes determinó que había que hacer este mercado negro por el prohibicionismo, quitémoslo. Ah, ¿eso va a tener una afectación económica en todos los países? Pues sí, pues sí. Pues entonces asumámoslo. Porque los diferentes componentes dentro de una cadena del narcotráfico están los políticos, están los narcotraficantes, están las policías, están los empresarios, están los gobiernos, todos forman parte de un sistema podrido por el prohibicionismo y que lo que genera es precisamente toda esta cadena de corrupción. Si no reconocemos el problema, difícilmente vamos a solucionarlo. Y entonces tenemos a los narcogobiernos en donde o los políticos son presa de los narcos, ¿no? O los narcos son ya políticos, que es la transición que se ha venido dando en todo el país. Ah, pero no lo queremos reconocer. Bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Ante esas circunstancias no va a haber forma de tener las soluciones correctas a este tipo de problemas. Ojalá entendamos nosotros como ciudadanos que no podemos creerle al gobierno de la 4T, pero tampoco le creímos al del PRI, tampoco le creímos al del PAN, ¿sí? De la realidad que vivimos todos los días. La realidad es esa. El gran negocio del narcotráfico está originado por una política de prohibicionismo que genera un mercado negro. Y en todo ello implica la disputa por los territorios, y para disputar los territorios se necesita armas y ejércitos de personas, y esas armas pues las pone Estados Unidos, porque para ellos es un gran negocio seguir metiendo armas al país. Nosotros ponemos a nuestros jóvenes, a nuestros ejércitos de jóvenes, y nosotros ponemos a los muertos y nuestra sangre. No está cabrón, está muy cabrón lo que está pasando. Y todo ello soportado en una colusión, de los gobiernos. Claro, hay excepciones, sí, pero la mayoría, el gran problema es que para poder llegar a los puestos de toma de decisión, pues el narco se mete, invierte lana. Lo acabamos de ver con una presidenta municipal en Michoacán que agradece a un narcotraficante el haberles llevado juguetes y todo ello a su población. Ahí está. Y Claudia Sheinbaum dice, vamos a investigar. Cuando la evidencia en los propios perfiles de sus redes sociales de la presidenta municipal está claro. Y lo de Rocha Moya, está la evidencia, pues, de él mismo, de lo que dijo en plena campaña electoral. Y la evidencia de cómo se ha venido comportando. Entonces, y no pasa nada. El día de hoy, 6 de enero, se anuncia que el ministro Trudeau deja de ser el primer ministro. Bueno, primero va a dejar de ser el líder de su partido y luego va a dejar de ser el primer ministro de Canadá. Y lo arguyen, el argumento principal es que sus índices de popularidad están por los suelos, pero además también recordemos que le acaban de sacar los trapitos al sol respecto a los laboratorios de fentanilo que hay en Canadá. Y hay otras cosas más importantes, ¿no? Pero no fue necesario esperarse a un proceso electoral. Esa es la gran diferencia de los países más avanzados, en donde sus políticos y las propias sociedades tienen códigos diferentes. Rocha Moya era para que ya hubiera renunciado. Ya se debió de haber ido del gobierno de Sinaloa. No es posible que tengan ahorita la cantidad de muertos, el gran problema de pérdidas económicas por el problema que tienen actualmente, y él se aferra a ese espacio. Y la presidenta no es capaz de pedirle su renuncia. Les manda a García Harfuch vaya, tratan de hacer trabajos de inteligencia y ya le mataron a 2 cercanos. Sí, es muy difícil que el país salga adelante con este tipo de problema. Entonces,
Sí creo que se tiene que dar un giro a este tratamiento, no evadir la realidad, no tratar con discursos de desestimar la realidad y decir que se miente cuando la evidencia es otra, de un lado y del otro. Porque entre políticos se la pasan peleando, sí, las consecuencias son para las sociedades, para la sociedad americana y para nosotros, indudablemente. Entonces, ahí está, veremos qué es lo que sucede con este tema del fentanilo, con esta guerra política, a ver hasta dónde llegamos.